pasamos a la singularidad. A ver, yo he observado durante algún tiempo que hay entrenadores que sí que son buenos en su trabajo, que son buenos en el rendimiento, pero que solo con determinados atletas consiguen rendimiento, con otros no. Y yo creo que tenemos que ir más allá. O sea, para mí el entrenador, ¿no? El entrenador modelo, el entrenador que me hace pensar, o ¿no? que me da herramientas para luego trasladarlas a otros modelos o a otros deportes, es aquel que es capaz de triunfar con deportistas muy diferentes. Que no, y a veces esto es terrible. Hace poco, no voy a mencionar para que, ¿no? Pero hace poco veía a un entrenador que hacía unas declaraciones en prensa, tiene por lo menos 2 deportistas impresionantes, con unas marcas impresionantes, y decía, ¿no?, que es que sus deportistas, salvo esos, no valían para nada, ¿no? El entrenador a veces se cree que los deportistas buenos están en otro lado y que hay que traerlos, y no que hay que formarlos y hay que atravesar todo esto, sino que es que hay unos magníficos, que los tienen casi siempre los rusos, por lo menos en mi deporte, y que si los tuviera, pues lo haría. Yo creo que una de las claves fundamentales de llegar a ser un buen entrenador es entender que cuando se trabaja con personas, lo que vale para la generación del 98 no vale para la generación del 2000. Y lo que vale para el equipo con Iker Casillas no vale para el equipo con no sé quién. Porque insisto que lo de la singularidad, lo de que el deportista busca la singularidad, es fundamental. En la charla anterior, José, han hablado, ¿no?, y hemos hablado muchas veces del ego y otras veces de la tarea, pero es que nos tendríamos que preguntar en algún caso, estando totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, ¿no?, y que es que el rendimiento se consigue a través del placer por la tarea, no del ego. Pero entonces, ¿por qué hay tanto ego en deporte? Porque es que hay muchísimo. ¿Por qué hay tantos chicos buscando, ¿no?, por qué hay tantas chicas buscando ese reconocimiento social de la prensa y tal? ¿Por qué hay tantos padres, ¿no? En algunas ocasiones, porque es que eso es muy importante para el ser humano. Y yo os digo que los casos más graves de deportistas muy consagrados que yo me he encontrado y con los que he trabajado, sí que había una búsqueda clarísima del reconocimiento, ¿no?, pero porque había, a ver si se me entiende bien, como si fuera un fallo en la existencia. Pensemos en la palabra reconocimiento, ¿no? Es que alguien me conozca desde fuera. ¿Y cuál es ese fallo en la existencia? Nunca es igual, nunca es el mismo. En un deportista, por ejemplo, podría ser el fallo de la existencia, como un caso en el que trabajé, que eran 2 hermanos, él era el mayor, era un chico brillante, no sé qué, no sé cuántos, hasta que su hermano pequeño tuvo un accidente muy grave y la familia solo se pudo ocupar del hermano pequeño en el sentido afectivo del término. Este chico encontró en el deporte el único refugio, pero era un poco que alguien reconozca mi existencia. Era un chico, además, era una bellísima persona, él quería ser bueno, él fundamentalmente lo que quería ser bueno y no dar más preocupaciones de las que ya había, pero gracias a eso, ¿no?, se consagró como un magnífico deportista. Por no hablar de la cantidad de casos que vemos de deportistas que han fallecido precozmente uno de sus progenitores. Y ahí también tenemos que pensar que hay un fallo en el reconocimiento. Entonces, para lo que nos compete aquí, como entrenadores que sois, yo diría que buscar estas claves dentro de la vida del deportista es fundamental. O sea, trabajar con cada deportista con su singularidad. Y con respecto a la adolescencia, ¿qué? Pues con respecto a la adolescencia, lo que nos tendremos que preguntar es quién es ese deportista, cuáles eran sus ideales de infancia que está perdiendo, qué otros ideales está construyendo de cara al futuro, cuál era su cuerpo de infante que está perdiendo, cómo está organizando su cuerpo de cara al futuro. Por ejemplo, ¿lo está organizando con lesiones recurrentes una detrás de otra? Esto es una pregunta que un entrenador sí que lo puede ver, tiene muchísima sensibilidad para captarlo y además, diría que lo puede consultar, pero incluso lo podéis pensar vosotros mismos, a ver cómo son las lesiones de vuestros deportistas adolescentes. Trabajo en la Blume con los deportistas que vienen internos, el primer año, internos y externos, y el índice de lesiones el primer año es altísimo. Altísimo. O sea, a mí, lo he hablado con los servicios médicos, a mí me sorprende muchísimo, ¿no? Tenemos, a lo mejor, de un grupo de 40, terminan lesionados en diferentes disciplinas deportivas, pero terminan lesionados, pues, ¿qué os diría yo?, el 70%. Es muy alto. ¿Eso qué es? ¿Un problema de adaptación? ¿Un problema de individualización?
un problema de, ¿no?, un problema de estrés, porque se le está pidiendo mucho por venir a la Blume, ¿no? Pero yo creo que en ninguna disciplina nos podemos consentir, y os digo, estoy hablando de datos, pero vamos, son datos que sí que manejo, aunque no os puedo decir la cifra exacta, pero lo he visto año tras año en los últimos 3 años. Y sí, son datos altísimos que desde mi punto de vista no están justificados. El niño o la niña pequeña puede rendir o puede entrenar sin hacerse ninguna otra pregunta. Y la niña adolescente, ¿no?, está rindiendo o está intentando rendir con 2 preguntas. Una, ¿quién soy? Y la otra, ¿y si no lo consigo? De ahí la importancia tan grande que decía antes Kosian, que hay que darle a la confianza. ¿Y si no lo consigo? ¿No? Porque el mundo le ha cambiado mucho. Hay una distinción que no he hecho, pero que creo que a lo mejor sí que es importante y que puede ayudar, y es que una cosa es la pubertad, que son solo los cambios físicos, se refiere a los cambios físicos, y otra cosa es la adolescencia, que se refiere al trabajo mental que la cabeza hace para acomodarse y para entender y para elaborar todos esos cambios físicos, unidos a estos cambios en los sueños que os decía. Entonces, seguiría insistiendo en la individualidad, ¿no?, y en la importancia de la individualidad. Seguiría insistiendo en eso. A lo mejor os podría ayudar, ¿no?, decir que cuando yo escucho las historias de los deportistas, tienen muchísimo sentido. Igual que la historia que tiene sentido, la historia de Mandela, igual que tiene sentido la historia de Martin Luther King, igual que tiene sentido la historia de Stephen Jobs, por poner grandes, ¿no?, personajes que conocemos. Tienen muchísimo sentido, pero la tarea del entrenador es intentar que tengan sentido antes de que lleguen al final, ¿no? En esto sí que podríais ayudar y en esto podríais hacer mucho, ¿no? El puzzle encaja perfectamente y nunca encaja, y ya sé que los entrenadores somos, ¿no?, controladores, queremos datos, queremos factores y tal cual, pero nunca encajan de manera cuantitativa. Yo todavía no me he encontrado que una historia y la otra se parezcan, ¿no? Hay algunos conceptos que podemos entender desde el mismo punto de vista, como por ejemplo el concepto de reconocimiento, pero es que nunca la historia es igual. Con lo cual, estos programas de talentos, de cómo conseguir talentos y tal cual, pues probablemente sean, desde mi punto de vista, mucho más inútiles. Como país os diría que nos enfrentamos, y vosotros también, en mi disciplina desde luego, pero en la vuestra también, a países que tienen, como China o como Rusia, que nos tendrían que ganar sí o sí y siempre por la cantidad de gente que tienen de manera cuantitativa y demás. Pero es que muchas veces les hemos ganado. Luego, no debe ser, ¿no?, una programación cuantitativa lo que hace que uno se suba a un podio olímpico y gane el oro. Deben ser otra cosa, y yo apuesto porque es, sin duda, la explicación de la singularidad. Entonces, ¿cómo saber en qué momento está vuestra deportista, ¿no?, y qué es lo que se puede hacer? Manejo 2 variables. Una, que se ha dado esta crisis de la que estamos hablando y que, como veréis, es prolongada en el tiempo. Y 2, que la adolescente está o no está comprometida con un proyecto. Antes decía, ¿no?, con un proyecto de estudios, con un proyecto deportivo, ¿con qué está comprometida la adolescente? Teniendo en cuenta estas 2 variables, ¿no?, podemos decir, sí, la adolescente ha pasado la crisis de la adolescencia, madre mía, qué año me dio el año pasado, tal, ¿no?, que vosotros recordéis toda esta frustración, todo. Y sí que está comprometida, y ha dicho que sí que quiere, ¿no?, pelear por el Campeonato de Europa, o sí que quiere pelear por entrar en la selección o lo que sea. Tiene muy buen pronóstico. La segunda sería que no ha pasado la crisis, pero que sí que está comprometida. La pregunta sería, ¿está comprometida con qué? ¿Con los ideales de sus padres? ¿Con los ideales de sus entrenadores? ¿Con los ideales de lo que tiene que hacer un adolescente hoy por hoy? ¿No? Yo a eso le llamo un poco como hipotecada. O sea, no me lo creo del todo y creo que va a dar ciertos problemas. Hay otra posibilidad, que es que sí que ha pasado la crisis, está en plena crisis, podríamos decir,
pero todavía no está comprometida. Ese es el caso en donde más se quejan los entrenadores, ¿no? No, es que no está comprometida, es que está insoportable, no está comprometida, pero sigue viniendo y sigue entrenando, pero no está comprometida, pero tal. Es un caso muy molesto para los entrenadores, pero tiene mejor pronóstico que el anterior, porque sí que ha pasado la crisis y sí que es consciente de la crisis. Estamos en fase de alternativas, de ver qué es lo que quiere, de ver tal, intentar que no deje el atletismo en esa ocasión. Y el último caso, que sería, desde mi punto de vista, el que peor pronóstico presenta, es que ni ha pasado la crisis ni está comprometida con nada. Es un periodo de confusión absoluta. Cuando se dan estos casos, tanto en la población normal como en deporte, es verdad que existen muchas posibilidades de que aparezca psicopatología, incluso psicopatología, ¿no?, a largo plazo. Pero a lo mejor sí que podéis distinguir que es diferente que uno esté molesto con su cuerpo y que entonces se hagan muchas roturas, que estar en un momento en donde lo que se niega es una crisis, es hacerse mayor, es no querer este cuerpo y no querer nada que no sea la infancia, por decirlo de alguna manera. Entonces, pensar en vuestras atletas y pensar en cuál de esas posibilidades está, sin desesperaros, porque si no están comprometidos del todo, yo creo que si vosotros no abandonáis vuestra función de entrenador, que esto es de lo siguiente que voy a hablar, que para mi gusto es lo más importante, ya sabrá, la adolescente escoger. Yo parto de la base de que los adolescentes no son tontos, son adolescentes, pero tontos no son. Y sí que captan en nosotros, sobre todo lo que captan es la coherencia, porque ellos están en un periodo de muchísima incertidumbre y lo que captan es la coherencia que nosotros le podemos ofrecer, si es que se la podemos ofrecer.